Y vamos a leer un capítulo más de Cuando mamá sana, ¿ok? Y ahora se titula Conchita. Sea vuestro pecho de bondades nido, no ambicionéis lo que ninguno alcanza, y coronad el perdón con el olvido y la austera virtud con la esperanza. Juan de Dios Pesa. Algo le pasó a Conchita que perdió el entusiasmo y se le consumió la esperanza. A Concepción de los Ángeles Madero Zúñiga solo le duró la felicidad los primeros 5 años de su longeva vida. Esos primeros 5 años en los que su papá Carmelo la paseaba por los campos mientras recolectaban zanahorias que salían entre los surcos impregnadas de tierra. Esos años en los que su mamá Eufemia la esperaba junto al comal para darle un taco de frijol recién cocido. Apenas cumplió los 5 años, papá Carmelo se fue para siempre. Mamá Eufemia le contó que lo había matado un coyote una noche que regresaba borracho del pueblo y con esa historia creció. Mamá Eufemia se volvió arisca y malhumorada y dejó de darle tacos y jugar con ella. Ni Conchita, como la llaman cariñosamente, ni sus dos hermanos más pequeños preguntaron nada y crecieron ayudando a mamá Eufemia en las tareas del campo y del hogar. Hasta que justo al cumplir los 12 años, una vecina del rancho le confesó a Conchita que no hubo coyote ni muerto, sino una morena que enredó a Carmelo entre sus anchas caderas y se lo llevó para siempre. Conchita empezó entonces a tener problemas de habla, se volvió tartamuda y le costaba mucho hilar conversaciones largas. Mamá Eufemia vio que el cuerpo de Conchita se ensanchaba, que los pechos le crecían, que la menstruación se hacía presente y comenzó a buscarle un hombre. Eran tiempos y lugares en los que ya estaba escrito el capítulo siguiente de cada año. Años en los que la única voluntad era la de los mayores y los deseos solo de los adultos. Conchita aprendió a preparar el comal y el nixtamal para las tortillas. Se hizo diestra en cocinar salsas de chiles diferentes, desde las dulzonas de pasilla hasta las picosas de habanero. Se convirtió en experta en el uso del asadón, levantando la mala hierba y recolectando cebolla y garbanzo, para luego ir a venderlos al pueblo cada domingo durante la romería. Se volvió triste, taciturna y silenciosa. Apenas abría la boca. Las palabras se enredaban en la lengua. Mejor, oh, Dios mío, mejor callar que pasar vergüenza. Mamá Eufemia encontró prospecto para ella justo 2 meses después de que Conchita cumpliera los 17. Fabián Valenzuela, de 30 años, que era dueño de una tienda de abarrotes en un pueblo vecino. Un gran partido para una chiquilla medio muda, medio flaca, medio viva. Conchita obedeció los mandatos de su padre y se casó con de su madre y se casó con ese hombre mayor y vivido. A los pocos días de estar con él, se dio cuenta de que no lo amaba y, refugiada en su silencio, empezó a pensar escaparse. Al cabo, la gente diría que la mató un coyote y no pasaría más. Por las noches, después de cumplir con sus obligaciones como mujer, se tapaba la cara con la manta y se ponía a tramar su huida. En un par de semanas juntaría el dinero suficiente para comprar un boleto a Pachuca, la capital del estado. Cada mañana sustraía 2 monedas de la caja de la tienda de abarrotes, así que tenía su guardadito. Ya faltaba menos, solo unas monedas más, un poco más de valor, y se largaría muy lejos, allá donde tal vez podría hablar con soltura y encontrar a la morena que se llevó a su papá. Cuando tuvo las monedas suficientes y reunió el valor necesario, se dio cuenta de que estaba embarazada. Y mientras Fabián y mamá Eufemia danzaban de felicidad ante la noticia del futuro nacimiento, Conchita se moría por dentro. No tenía fuerzas para dejar a un hijo sin padre. Se quedó con Fabián y dio a luz a su hijo. Fabián era un hombre de anchos hombros y de buenas maneras.
Le gustaba fumar cigarros sin filtro y cantar con mariachi en las fiestas, alegre y dicharachero. Nadie comprendía cómo seguía con Conchita, que además de tartamuda y silenciosa, se volvió desconfiada y enfermiza. Para él siempre existió un mejor mañana y cualquier dolor era una lección de fortaleza. Para ella la vida era un pesar. El mañana no existía y no confiaba ni en su propia sombra, pues la abandonaba tan pronto llegaba la oscuridad absoluta. Con la noticia del nacimiento, Fabián fue el hombre más feliz de la tierra. Le puso nombre a su bebé, mató un puerco e hizo una fiesta que duró 2 días. Invitó a mamá Eufemia y sus otros hijos a vivir con ellos. Pasaron del surco al pavimento. Ofreció a la familia entera comodidades que nunca antes habían conocido en el rancho: teléfono, televisión, agua potable. Mamá Eufemia murió feliz cuando Fabián hijo tenía 8 años. Por eso tiene pocos recuerdos de su abuela, pero con las pocas fotografías que conserva Conchita ha aprendido a reconfigurarla en su mente. Sus tíos Joaquín y Joel, hermanos menores de su mamá, crecieron y se hicieron hombres, se robaron a las novias y se fueron para la frontera. Uno vive en Tijuana y el otro en Nogales. Candelaria, su hermana, nació 2 años después que él. Ha sido su compañera de juego, su mascota y en ocasiones su mamá. Hasta el día de hoy lo regaña, según ella, y le da buenos consejos. Entre ellos se dieron ese cariño de madre que estuvo ausente durante la infancia. Conchita se limitó a alimentarlos y a mandarlos a la escuela. Después pasaba las tardes ayudando al marido en las labores de la tienda. Candelaria siempre ha sido lo opuesto a Fabián. Alegre, juguetona, bailadora y atrevida. Salió a su padre. Coqueta desde chiquilla, se enamoró muy joven de un soldado. Se casó tras un breve noviazgo y formó una familia bonita con 2 preciosos niños. Hoy vive en la capital del país. Se ven poco, pero cuando eso sucede disfrutan mucho. Fabián no deja de sentir en su interior una inmensa gratitud por su presencia. Fabián padre murió hace 4 años. Una afección coronaria lo derribó. Lo extraña mucho. Su madre vive en la misma casa y la tienda sigue abierta, a pesar de que los tiempos han cambiado y los grandes supermercados han invadido las ciudades. Ella la mantiene con los pocos clientes fieles que le quedan y, como dice, para entretenerse en algo. Con el paso de los años fue perdiendo la tartamudez. Tal vez comenzó cuando se resignó a esa vida junto a su marido, que a fin de cuentas resultó ser un buen hombre. Pero el entusiasmo y la esperanza no lo recuperó jamás. Desde que Fabián tiene uso de razón, todos los mensajes de ella han sido hasta cierto punto crueles. Siendo sincero, se puede decir que se ha dedicado a humillarlo. Lo educó con gritos e insultos. Cuando cometía faltas, aunque éstas no fueran graves, como comer una rebanada más de pastel o esconder un dulce bajo su almohada, su madre las consideraba agravios mayores y mojaba una cuerda para pegarle con ella en la espalda. No sabe qué le dolía más, si su frialdad o sus golpes. Al menor error de su parte, expresaba una completa desaprobación hacia su persona de manera letal y contundente. Eres un estúpido, no sirves para nada. No sé para qué pierdo mi tiempo contigo, nunca llegarás a ser nadie. Cada una de esas frases se quedaba tatuada en su alma y, lo que es peor, en su conducta, porque hasta el día de hoy Fabián deambula por la vida sin valorarse a sí mismo. Su padre nunca intervino porque, de hacerlo, la furia de doña Conchita se dirigía contra él y entonces la cosa se ponía fea. Él se limitaba a irse a la tienda para horas más tarde, cuando ya había bajado la marea, buscarlo, regalarle unas monedas y acariciarle la cabeza pidiéndole que la comprendiera y que ya no la hiciera enojar. Fabián había llegado a la conclusión que su padre amó a su madre con locura y que a su madre no le quedó otra que aprender a quererlo con resignación. Lo peor para Fabián hijo vino cuando creció y comenzó a tener aspiraciones y deseos de superación. Todo lo que le platicaba estaba mal. Tú no sirves para eso, Fabián, eres muy menso. Esa carrera es para hombres inteligentes, tú no vas a lograrlo.
Pero si ya sabes que eres tonto, ¿para qué lo intentas? No vas a poder. Te va a ir muy mal. Y frases más por el estilo, mensajes hirientes para su autoestima. Su crítica destructiva, su desesperanza y su falta de entusiasmo. A pesar de ella y pese a sus mensajes, siguió luchando. Y entre acierto y error, pudo terminar la licenciatura de Mercadotecnia y comenzar a trabajar en una empresa de electrodomésticos. Se hizo disciplinado, en apariencia fuerte y aguantador, pero por dentro era sensible y temeroso. No soporta ver que alguien le grite a un niño, ni mucho menos que le pegue. Es caballeroso, afable, tenaz y comprometido, meticuloso en todo lo que hace porque teme cometer errores. Tiene permanentemente miedo de que alguien le grite o le diga que es estúpido. Una vez llegó a visitar a su madre para contarle que le habían ofrecido un ascenso en la empresa. Ya llegará alguien mejor que tú y te lo quitará tarde o temprano, le respondió su madre. El día que compró su primer coche fue hasta la tienda para recogerla y llevarla a dar un paseo. Conchita se limitó a decirle, ten cuidado, porque seguro que te lo van a robar o lo vas a chocar. Ya ves que eres muy menso para manejar. Cuando Fabián conoció a Ana Luisa, su esposa, fue a presentársela y lo que atinó a expresar Conchita sobre su mujer fue, pues a ver cuánto te aguanta, porque no creas que es fácil convivir con alguien como tú. Cuando le despidieron de aquel trabajo en la empresa de electrodomésticos, buscó su consuelo y lo que le dijo fue, ¿ves? Siempre has sido menso. Y eso que en ese trabajo sí duraste mucho. Yo pensé que te iban a despedir enseguida. Entonces, convencido de que algo le pasó a Conchita que le hizo perder el entusiasmo y la esperanza, una tarde de diciembre se sentó en su casa a platicar con ella. Esa tarde, que se convirtió en noche, escuchó de su propia boca la historia que les he narrado. Ese día comprendió muchas cosas de su madre. Nadie es como es porque le da la gana. Siempre hay una historia que explica el porqué. Somos presente, pero también somos historia. Esa noche aprendió a ver a su madre con otros ojos, a prestar atención a lo que hablaba con otros oídos, a ver más allá de lo que tenía delante y a escuchar lo que se escondía detrás de sus palabras. Enfundada en su vestido gris largo hasta las pantorrillas y con sus manos huesudas, se puso de pie y lo abrazó. No seas menso, Fabián, soy tu madre, ¿cómo no te voy a querer? Tienes razón, mamá, no me hagas caso. Gracias por todo. Comprendió que pese a su manera particular de expresarse y a pesar de todo, su madre lo amaba y él amaba a ella. Pasó la noche en su casa y al día siguiente llegó a su hogar. Ana Luisa lo esperaba con unos chilaquiles recién preparados y un vaso con jugo de naranja. Había llevado a su hija a la escuela. Fabián tiene una hermosa familia, una esposa amorosa y una maravillosa niña de 2 años que lo tiene loco de felicidad. Su manera de querer es diferente a la de su madre. Quiere una herencia más sana para su pequeña Sofía. Desde esa noche de confesiones, entiende más a su madre y la acepta tal y como es. Ya no espera que cambie algún día. Le cayó el 20, como dicen por ahí. Se ha dado cuenta de que nadie es como es porque sí, sino por lo que le ha ocurrido. Somos presente, pero también somos historia. Ahora sabe por qué Conchita se quedó sin entusiasmo, por qué se le acabó la esperanza. La comprensión es el estado emocional más pleno porque el ser humano se libera y se transforma. Por eso ahora cuando va a visitar a su madre la abraza a pesar de sus desplantes y la besa a pesar de su muina. Ha aprendido a ignorar sus críticas y a quitar importancia a sus insultos y lo mejor de todo se siente más seguro de sí mismo y de sus capacidades y ha dejado de enfadarse cuando se mira en el espejo. Ahora Fabián, que soy yo, puede hablar de su historia. Bien, ¿qué pasó aquí en esta historia? Bueno, oh, chicas, perdón, pero no he dormido nada. Me estoy cayendo literal de sueño. Qué horror. Es que anoche tembló aquí. Horrible.
horrible, horrible, como nunca en la vida se sintió. Fue muy rápido, pero les juro que sentí que la casa se iba a caer, lo que nunca, porque estamos en una zona donde sí se sienten los sismos, pero nunca había pasado que la casa se moviera tan horrible como se movió ayer. Horrible, horrible, horrible. Mm. Nos llevamos el susto de la vida todos, o sea, todos. Estábamos por dormir, nos eran como las 10 y cacho, y luego para colmo, ay, no, no, ya no lo volvemos a hacer tampoco. Habíamos visto una película de terror, ven que ayer fue Día de las Madres, todo estuvo bien. Y luego ya en la tarde ya comimos y todo, y luego, ay, vamos a ver una película. Y a dos de mis hijos se les ocurrió, vamos a ver una de terror. Entonces ya saben que las películas de terror de repente le ponen a uno el nervio, ¿no? Y pues bueno, ya estábamos así como que todos, "Ay, bueno, ya acabó la película, cada chango a su mecate, y y ya nos íbamos para cada quien a su cuarto, yo ya subí a Kira, le estaba dando de comer, o sea, ahí todo bien. Y esta silla la habíamos metido al cuarto de mi hijo, porque ahí vimos la película. Y entonces le digo, te la voy a sacar porque mañana la voy a necesitar temprano para no despertarte. Me dice, sí, pues iba yo con la silla a la mitad de su recámara de mi hijo y ya ven que pues la silla la arrastras y las patas hacen mucho ruido, ¿no? Cuando de repente se oyó un estruendo. O sea, yo creo, ¿han visto películas cuando los volcanes hacen erupción? No sé si vieron alguna vez una película viejísima, Pico de Dante, que es muy explícita en lo de la erupción del volcán. Pues así se oyó el ruido, o sea, un ruido así de verdad, como cuando es estrepitoso, cuando se está cayendo. Y yo sé, el ruido empezó así, así, o como una explosión, ay, no sé, fue horrible, y de repente la casa, te lo juro, como si la hubieran agarrado y la hubieran sacudido, y yo me quedé a la mitad del marco de la puerta de mi hijo, o sea, tardamos en carburar porque, obvio, no sonó la alarma, porque el epicentro fue aquí, en Ciudad de México, no se movió así, sino que se movió así, o sea, les digo como si estuvieran azotando la cara. Entonces, como acabamos de ver la pinche película, o sea, tardamos, se los juro, hasta que yo les dije, es un sismo. Entonces, sálgase, sálgase, nos salimos, le abrí la puerta a Kira, agarramos a todos los perros y su papá estaba allá enfrente, mi otro hijo abajo. No, o sea, terrible, terrible. Nos salimos todos corriendo, a la calle. No, qué susto. Pero lo peor, bueno, pues ya salimos a la calle, toda la gente en la calle y todo ya, es que hubo réplicas. Entonces, no nos dejaron dormir. O sea, de verdad no nos dejaron dormir. Nos dormimos con las luces prendidas, casi con los tenis puestos, las chamarras, o sea, estábamos así como todos ahí. Mi hijo a medianoche, bueno, que a medianoche, como a las 2, 3 de la mañana se pasó, a mi cuarto, porque no podíamos dormir. Dormimos con la luz prendida, o sea, no, 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 no. Y luego para colmo, como eso de las 1:30 de la mañana, 1:40, se volvió a sentir otro jalón. Ay, no. No, 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 no pegué el ojo, se los juro. Ahora sí dije, ay, no, qué horror. Hasta se los juro que así, hasta las ganas de vivir en Mítica se me quitaron. Ven que siempre ando diciendo que me quiero ir a vivir a Mítica, nada más de imaginarme. Y es que el epicentro fue aquí. O sea, dicen que en la Magdalena Contreras, luego ya como no podía dormir, estaba ahí en el Twitter y vi que no, que había sido en Calzada de las Águilas en Álvaro Obregón, o sea, en la delegación donde estoy yo. Entonces, no, al menos pude dormir. No, horrible, de verdad. Bueno, ya les conté mi historia de hoy. Abandono y rencor de Conchita. A Conchita le agarró precisamente como un patrón hacia los hombres, ¿no? Porque, ¿qué fue lo que pasó? Que se vio afectado su proyecto sentido. Acuérdense que el proyecto sentido es desde antes de la concepción hasta los 3 años. Entonces, ella al vivir bueno, puede ser hasta los 7, recuerdan que nos dijeron que podía ser hasta los 7,
al vivir con un papá que la amaba, cariñoso, y a los 5 años perder eso, se le generó esa herida de abandono que la hizo que su mundo cambiara. Y bueno, su mamá, doña Eufemia, pues tampoco ayudó mucho, ¿no? Porque pues tampoco era alguien que hubiera podido contener a sus hijos ante la pérdida de su papá, ¿no? El abandono de su papá marcó a Conchita y eso es lo que la hizo que no dicen como, bueno, sí, dicen que con su hija era igual, ¿no? Con la hija era igual, pero como que era más remarcado el rechazo hacia el hijo. Luego la casan con su marido, con Fabián, que no fue un mal hombre, pero sin embargo ella ya tenía esa aversión, ¿no? Aversión así como al sexo masculino, por la herida de abandono que traía. Y fue curioso porque, fíjense, esa herida de abandono no es la predominante en Conchita. La predominante es la herida de traición. Obviamente, cuando a los 12 años se entera de que a su papá no lo mató el coyote, sino que se fue con otra mujer, se genera esa herida de traición. Acuérdense que la herida de traición puede surgir por el abandono de alguno de los padres, sobre todo cuando hay no tanto la muerte, sino cuando precisamente pasa esto, que la mamá o el papá se van, o sea, y dejan, y peor, en este caso el señor se fue con otra mujer, entonces generó una herida de traición. ¿Por qué les digo que es herida de traición? Porque hay este, mm, ¿cómo se llama? Hay una actitud, una característica típica de la herida de abandono. ¿Cuál es? De la herida de traición, ya se las he platicado, cómo es una persona con herida de traición y por qué el abandono no es el predominante en Conchita, porque la herida de abandono genera dependencia emocional y Conchita evidentemente no era dependiente emocional, si hasta pensaba fugarse y dejar a don Fabián, ¿no? Entonces, ¿cuál era la herida, la característica que tenía Conchita? ¿Qué decía? ¿Qué era? A ver, a ver si se acuerdan. ¿Cómo era su personalidad con su familia? Eso es típico de la herida de traición. Mm, sí era hiriente, pero no gracias ni Noemí. Ah, mira, dice Noemí, al escuchar esta historia me recordó a mi madre. ¿Así era tu mamá, Noemí, o es? No sé no recuerdo si vive tu mami. Es el control, ¿ok? El control, la herida de traición, acuérdense que vuelve a las personas desconfiadas. Entonces yo estoy pensando que me van a traicionar a cualquier momento, entonces soy controladora, ¿ok? Y por eso tenía esa actitud con el marido, desconfiada, con todo ese tiempo queriendo ella como mantener ese control y por eso era hiriente con el hijo. Entonces tenía, era con todas nosotras, con mi hermano, no, mira, en este caso tu mamá era al revés. Bueno, es que no sé, no platican tanto si ella le decía lo mismo a su hija, doña Conchita. O sea, no platica Fabián si también a su hermana le decía que era una inútil, que era una buena para nada. Porque entonces tu mamá era al revés, con tu hermano no, y con todas ustedes sí. Ahí habría que ver porque esa actitud hacia las mujeres. En el caso de doña Conchita está claro, o sea, le agarró esa aversión a los hombres, ¿no? Al género masculino. Entonces, pues todo eso se desquitaba porque me parece increíble que también al esposo lo tenía, ¿cómo se puede decir eso? Controlado. El esposo no podía defender a los hijos porque o sea, se ponía brava ella con él.
Y fíjense, esto es muy importante, chicas y chico, por si anda mi Obed ahí. Cómo tus heridas de la infancia, todo lo que viviste y todo lo que se generó en tus actitudes, en tus conductas, pueden lograr que seas infeliz en tus relaciones a pesar de que tengas una buena pareja. Porque don Fabián no era un mal hombre. Obviamente hay muchas cosas ahí, fue un matrimonio arreglado, como los de la época, ¿no? Que se robaban a las muchachas y todo eso. Estamos hablando de épocas que era así, pero hemos visto otros casos donde aprenden a amar a la persona y tienen un buen matrimonio, pero en este caso no fue así. Entonces, es muy representativo que haya sido, es muy representativo en esta historia lo que sucede cuando, lo que les he dicho, que nos relacionamos en pareja a través de las heridas. Entonces, somos capaces de sabotear nuestra felicidad en pareja, en familia. Somos capaces también de sabotear, pues sí, toda nuestra felicidad, porque don Fabián era un hombre bueno, a pesar de que la obligaron a casarse con él y todo ese rollo, pudo haber hecho una buena vida con él. No tuvo mala vida, pero ella no tenía entusiasmo, no tenía esperanza, no tenía fe. O sea, era como, es la vida que me tocó, ¿no? Como hay un programa ahí en Canal 11 donde trabajo que se llama Aquí nos tocó vivir, pues bueno, así estaba doña Conchita. Entonces, por eso es importante sanar, o sea, por eso es importante identificar las heridas, trascenderlas, porque si no, estamos actuando con base en ellas y nos estamos saboteando y puede que vengan cosas buenas, por ejemplo, también, a ver, ahorita ya hablamos de las heridas que tenía Conchita. Ahora, ¿qué heridas generó en Fabián, su hijo? ¿Qué heridas? ¿Qué le transmitió? A ver si alguien lo identificó ya. Mm, bueno, era un chico inseguro y me extraña, fíjense, me extraña el giro de la historia, ¿eh? Que se enamoró, se casó con una buena mujer y formó una buena familia. Eso es así como que, o sea, a lo mejor no todo era tanto miel también sobre hojuelas, porque estamos hablando de una persona insegura, de una persona con muy baja autoestima, y en cualquier momento la situación a nivel familiar de Fabián podía repetirse encontrándose una mujer como su madre, una mujer mandona, una mujer que humilla, una mujer fría. A lo mejor no nos terminó de contar la historia, ¿no? De él, pero pudo haber no tenido éxito en su trabajo. Digo, que lo hayan despedido no significa que haya sido culpa de él ni nada, ¿no? No lo explican ahí, a lo mejor fue, ay, bueno, digo, los trabajos son así, ¿no? Ahí no creo que haya sido tanto culpa, pero también pudo haber, o sea, pudo haber sido un bueno para nada. Yo creo que ahí lo que emparejó un poco las cosas fue que su padre ya murió cuando él ya estaba grande. O sea, como que sí tuvo esa, o sea, logró mamar esa seguridad de su papá, porque acuérdense que el papá, la figura paterna, eso es lo que nos da la seguridad, la conexión como el éxito, con el éxito, eh, con la confianza. Entonces, como que ahí se logró equilibrar un poquito para que él pudiera, ahora sí que salir adelante, estudiar, porque de verdad pudo haberse quedado siendo pues ahí sin estudiar nada, ahí en el pueblo, ¿no? Haciéndose cargo de la tienda, todo, y sin embargo estudió una carrera, o sea, tenía su trabajo, su coche, conoció una chica, formó una familia, entonces yo creo, me atrevería a decir que lo que lo equilibró su vida fue
la presencia de su papá y lo que logró absorber de él, el cariño y todo, porque al final bueno, se ve, ¿no? Que el papá lo quería, lo que pasa es que no interviene. Eso nunca tampoco lo he entendido, fíjense. Ya van varios relatos que nos pasan donde los papás de plano, o sea, las mamás son ahí las que mandan y los papás no tienen voz ni voto, ¿no? Entonces sí, es rechazo, evidentemente, porque pues ya su mamá traía algo con el sexo masculino, ¿no? Y sí, o sea, inseguridades, rechazo, pero les digo, a pesar de todo, le logró dar vuelta y yo creo que fue gracias al amor de su padre, ¿no? Gracias al amor de su padre, que aunque no lo defendió, no lo, pero sí le demostraba su amor, ¿no? Contrario a Conchita, que Conchita, pues obviamente ya el papá ausente y la mamá que era como era doña Eufemia, entonces todos son, todo es transgeneracional, lamentablemente, ¿no? Entonces, pues mucho cuidado las que son mamás y tienen hijos varones, cómo y qué les estamos transmitiendo, ¿no? Porque pueden tender a repetir un patrón, encontrarse una mujer como tú, ¿no? Eh, eh, repiten o reparan. Entonces, qué susto. Bueno, vamos a seguir con otra lectura. Ya leí todos los mensajes, ¿verdad? Ay, sí, mi niña. Fue horrible. Pinche susto. Y raro, ¿eh? Un sismo en Ciudad de México, solamente en algunas alcaldías. No sé qué esté pasando. Sí, fue muy raro. Bueno, fue muy raro y luego nos desveló a todos. Baños de pureza. A falta de perdón deja venir el olvido. Alfred de Musset. Crecí entre humo, copal y veladoras. En la casa había una habitación que se usaba de oratorio. Mi madre tenía ahí santos de bulto e imágenes frente a los que nos arrodillábamos cada noche antes de irnos a la cama. Las vírgenes no faltaban desde la Inmaculada Concepción hasta la Virgen de Guadalupe. Había cristos tallados en diversos materiales, como madera, marfil y mármol, escapularios que habían sido sumergidos en agua bendita y que nos colgábamos al cuello. Uno era de mi padre, otro de mi hermano y el tercero mío. Al despuntar el alba, la oíamos salir rumbo a la iglesia para la misa de 6. De regreso, pasaba por la panadería y llegaba a casa para preparar el desayuno. Huevos con jamón, un poco de zumo de naranja y por supuesto pan recién horneado. La casa siempre estaba invadida de olores. Si no era el copal, era sopa de pollo. Si no era pastel, era tarta de carne. Ay, carajo. Entre los rezos y la cocina, Eleonora Martínez educaba a sus hijos y cuidaba a su amado esposo José Balbuena. El castigo, la culpa y el pecado eran palabras frecuentes o se escuchaban en los rezos que aprendimos de memoria en el catecismo, o salían de la boca de mi madre convertidos en consejo, advertencia o premonición. Ser pecador no era posible en esta familia. Los Balbuena Martínez éramos gente decentes de valor y de moral. La sociedad nos acogía en su regazo como ejemplo del buen vivir y del buen ser. La rutina era nuestra compañera y la disciplina nuestra mejor maestra. Mi hermano Felipe es 3 años más pequeño que yo, así que me tocó encargarme de tapar sus travesuras y limpiar la sangre de sus rodillas cuando se las raspaba en algún osado juego. Desde niña me recuerdo impecable, tanto en las ropas como en la mente, peinada con una coleta que se atrapaba en un moño del mismo color de mis vestidos, perfumada y con zapatos recién lustrados, como si siempre estuviera presta para asistir a un magno evento. Las arrugas no estaban permitidas en mis vestidos ni los cabellos rebeldes sobre mi cara. Una señorita debe cuidar sus modos, sus maneras, su cuerpo, su salud y sobre todo sus pensamientos y darse baños de pureza al despertar y al acostarse para que jamás se le impregne lo impio,
para que no se contagie del pecado. El asunto era un poco más relajado para los hombres. A fin de cuentas son hombres y tienen algo de bestia, decía mi mamá. A la mujer el recato, la discreción y la conducta intachable le conceden su valor. Por eso debía ser pura de pensamientos e inmaculada como mi madre. Eleonora, mi madre, nació en 1947, año en el que Pedro Infante se hizo popular al protagonizar Nosotros los Pobres. Creció en una casona de la colonia Roma al estilo Art Nouveau, que era propiedad de la familia de mi abuelo, el renombrado arquitecto Luis Martínez. La educaron en colegios religiosos y apenas cumplió los 15 años, la mandaron por 2 años a Irlanda para estudiar la lengua de Shakespeare y aprender de las religiosas todo lo requerido para ser una buena esposa. Desde siempre tuvo claro que su máxima aspiración era tener un buen matrimonio, una familia con hijos y entregarse a tal tarea. Tuvo 2 hermanos varones, el mayor siguió la tradición familiar y se convirtió en arquitecto. El menor se fue a vivir a España, donde con ayuda del abuelo puso un negocio de carnes y embutidos y se convirtió en un próspero comerciante. Eleonora regresó a México transformada en una hermosa joven de cabellos castaños y largas piernas, distinguida, pulcra y bilingüe. Era uno de los mejores partidos del grupo social en el que se movían los abuelos. De este modo fue inevitable que un atractivo joven pusiera los ojos en ella. Era de ascendencia española y se llamaba José. Mis padres se conocieron en un banco una mañana en la que mi madre acompañó a la abuela a cambiar un cheque. Cuenta mi papá que cuando vio a mi madre por primera vez, cayó rendido de amor ante sus encantos. Caballeroso y atento la abordó y pidió a la abuela permiso para visitarla. Un apuesto joven de familia reconocida era justo lo que estaban esperando para su hija, el mejor partido, la mejor historia de amor, boda y fiesta. Eleonora estaba lista para hacerse cargo de un hogar y preparada para educar a sus vástagos, bajo los principios que dicta la buena moral y la ausencia de pecado. Y sin descanso alguno, Eleonora se consagró en cuerpo y alma a su familia, pendiente de las necesidades o caprichos de mi padre y diestra en el cuidado de sus hijos. El abuelo Luis les construyó una casa en el sur de la ciudad, rodeada de jardines y fuentes. Ahí crecimos Felipe y yo, entre jazmines y santos, escuchando el Padre Nuestro y las Aves Marías, temerosos de un Dios que es justiciero y que castiga, preocupados por no hacer nada que nos enviase al infierno, siempre alertas para no enfadar a mamá, quien sus cóleras nos castigaba, obligándonos a permanecer hincados rezando el rosario en el cuarto de oración. Siempre creí que la mayor aspiración de mi madre era llegar a ser declarada santa y que en la posteridad millones de fieles se arrodillaran ante su imagen exclamando plegarias. Nunca la vimos perder el control ante los demás, sus gritos fueron escasos, pues no es de damas levantar la voz. Con la simple mirada nos entrenó para entender sus instrucciones, sus deseos, sus advertencias. Con la misma mirada que enamoró a mi padre, nos llenó de miedos. Adicta a la limpieza, revisaba de manera obsesiva cada rincón de la casa, buscando el mínimo rastro de polvo escondido para deshacerse de él. La casa estaba siempre reluciente y está de más decir que sus manías por la pulcritud me las transmitió inevitablemente a mí. Mi padre la idolatraba. Para él mi madre fue la personificación de lo más bello y de lo inmaculado. A veces llegué a sentir que él se consideraba de menor calidad moral que ella. Ahora que soy adulta he llegado a pensar que cada vez que mi padre creyó equivocarse o cometer un pecado, se iba sintiendo más chiquito que mi madre, quien con su intachable conducta y su acertado comportamiento nos hacía sentir inferiores. Nunca la vimos expresar sus emociones con plenitud. Sus alegrías siempre eran modestas, sus risas reservadas, sus tristezas ocultas. Jamás la vimos discutir con mi padre delante de nosotros. Solo ellos y sus tumbas conservan esos relatos. Mi padre murió hace 12 años, era 3 años mayor que ella. Había nacido en 1944. Murió de un infarto en su despacho, enamorado de mi madre como desde la primera vez que la vio. Ella fue la musa de sus talentos y la casta doncella
que le entregó los tesoros más preciados de la vida, su cuerpo, su alma, sus hijos, su familia, su amor. Alcanzó a conocer a sus 3 nietos, José Eduardo y Constanza, hijos de Felipe, mi hermano, y Claudia, mi hija. Al igual que mi madre, yo también fui enviada a un colegio de monjas y después al extranjero. Estuve un año en Londres y otro en París. Regresé para matricularme en la universidad y estudiar diseño gráfico, aunque siempre fui consciente de que todo esto era mientras me casaba. Ella me repetía una y otra vez que para una mujer no hay mejor futuro que un próspero marido. Recuerdo que cuando se dio cuenta de mi primera menstruación, me instruyó de inmediato en el arte de cuidar mi virginidad. Me dijo que todo lo que me explicaban en la universidad sobre el sexo y sus protecciones no era más que un modo de promover el pecado. Los hombres buscan el pecado entre las piernas de la mujer, Jimena. Manténlas cerradas. Nunca abras la puerta de tu más valioso tesoro. El sexo servía para procrear, no para sentir placer. Cuando en alguna ocasión un amigo se presentaba en la casa buscándome sin aviso, de inmediato lo abordaba con preguntas. Le importaba mucho quiénes eran sus padres, a qué se dedicaban, qué apellidos portaban. El qué dirán la subyugaba. Para mi madre siempre fue muy importante lo que los demás pensaran de ella y de su familia. Como suegra fue implacable, no dejaba de sermonear a Iracema, la esposa de mi hermano. Le hablaba de la rectitud. Quería convertir a su nuera en una extensión de conducta impoluta como mujer, de su conducta impoluta como mujer y madre. Y eso motivó conflictos en la familia, de los que siempre salía bien librada por tratarse de alguien cuya conducta inmaculada respaldaba sus argumentos. Cuando terminé mis estudios ya llevaba 2 años de noviazgo con Julio Navarrete, el hijo de un abogado muy conocido de la capital. Mi madre se dedicó a preparar la boda, parecía que ella era la que se casaba. Fue una fiesta maravillosa, organizada por la Chata Garduño, la banquetera de moda. Salimos en las revistas de sociedad y nos fuimos de luna de miel a las Islas Baleares. Las Baleares. Nunca había escuchado eso. Julio ha sido un gran esposo, un gran compañero de aventuras, me ha enseñado a relajarme y a olvidarme un poco del diablo, de los pecados y de las culpas. Su carácter alegre y bondadoso ha traído a mi vida un aire de libertad que nunca antes había respirado. En mi casa solo hay un Cristo y las velas se encienden únicamente en nuestra alcoba antes de un baño caliente o cuando hacemos el amor. Mi hijo recién cumplió 3 años y le estamos buscando un hermanito. Lo más complicado de mi vida sexual, obvio que llegué virgen al matrimonio, ha sido lograr el orgasmo. Bendito Julio que me ayuda en la hazaña. Bendito mi marido que ha conseguido que yo sienta placer sin sentirme pecadora. Mi madre murió hace 3 meses. Un problema digestivo la llevó al hospital y se presentaron complicaciones. Organicé su velorio con ayuda de mi hermano y le dimos sepultura una tarde nublada de octubre. Fue una santa, reconocían todos, conocidos y extraños, parientes cercanos y lejanos. Los asistentes no dejaban de reiterar la santidad de mi madre, beata, inmaculada, intachable. Después del entierro, Felipe y yo nos dirigimos a la casa de mi madre. Julio se fue a llevar a nuestra hija Claudia a casa de mis suegros. Mi cuñada y los hijos de Felipe se fueron a cenar algo por ahí. Nos quedamos, mi hermano y yo, a solas recorriendo las habitaciones de esa casa en la que habíamos crecido, caminando en la penumbra sin encender las luces, como si al mantenernos a oscuras no importunáramos el sueño eterno de nuestros padres difuntos. Felipe se sentó en el salón principal y se puso a llorar. No lo hizo durante el velorio, ni en la misa, ni siquiera en el entierro. Los hombres no lloran, le enseñó mi madre. Yo me puse a vagar por la casa, entré en la alcoba de mi madre, que seguía oliendo a ella, a loción fina de jazmines. Me senté sobre la cama y observé el retrato de mi padre que estuvo en su buró derecho desde siempre. Después fui a mi cuarto de soltera, como le llamaba ella, mi cama, mis medallas de salto y carrera, mis muñecos de peluche. La habitación estaba lista para cuando deseara venir a pasar una noche como hija y no quisiera ser esposa. El cuarto de Felipe estaba en las mismas condiciones, preparado para ser usado, como si el muchacho se hubiese ido ayer mismo a hacer su vida, con los carteles de autos deportivos pegados sobre las paredes y las cajas con los cientos de discos de vinilo que coleccionaba en sus mocedades.
Cuando entré en el cuarto de oración, me arrodillé por inercia sobre el reclinatorio de madera que mi madre tenía frente a un Cristo crucificado. No sé cuánto tiempo pasé ahí sin pensar, sin sentir, sin llorar, simplemente arrodillada y con los codos sobre el cojincillo de terciopelo rojo. Encendí una veladera y entonces la vi. Una caja de madera del tamaño de una de esas que se usan para guardar zapatos. Estaba en lo más alto de la repisa, donde mi madre guardaba las velas y los inciensos. Me subí a una silla y la bajé. Pude ver que tenía talladas las iniciales de mi madre, E.M. Un candado dorado me impedía abrirla. Con la caja bajo el brazo, me encaminé a la habitación de mi difunta madre y busqué en su buró derecho el llavero que conocía desde mis más remotos recuerdos. Un llavero de esos de horquilla grande con 100 llaves colgando de distintos tamaños y formatos, del que nunca se desprendía durante el día. Siempre lo traía con ella en su bolsa o lo guardaba en la mesilla junto a su cama durante las noches. Tardé algunos minutos en encontrar la llave. No fue tan complicado porque el candado tenía la marca Malver grabada en su base y solo una de las llaves portaba la misma inscripción. Pensé que dentro encontraría fotografías de mi infancia o tal vez algunas joyas, pero hallé otra cosa, algo que jamás pasó por mi mente. Ay, no, me lo imaginé, te lo juro. Hasta les iba a decir ahorita, ¿qué creen que haya encontrado? Pero ya no lo dicen en este párrafo. No sé por qué me lo imaginé que llevaba una doble vida. 32 cartas de un tal Enrique Obando, cartas llenas de pasión, que describían cada uno de sus encuentros amorosos con mi madre. Estupefacta, di lectura a cada una de ellas. Algunas eran de reclamo ante la negativa de mi madre a verse en un próximo encuentro. Otras eran casi eróticas y detallaban los recuerdos de esas tardes de pasión que pasaron juntos en el Hotel Carduro a la salida de Cuernavaca. Por lo que alcancé a comprender entre líneas, ese hombre era casado y la conoció en un mercado del sur en la ciudad de los años 80. Viendo las fechas, deduje que el amorío duró más de 10 años, hasta que él optó por despedirse de su amada al saber que ella nunca abandonaría a su esposo. La intachable, la inmaculada, la santa había sido pecadora. Y ese fue su secreto. Regresé adolorida las cartas a la caja, puse el candado y guardé la llave. Bajé con Felipe y le pedí que me llevara a casa. Cuando me preguntó qué llevaba en esa caja, solo atiné a decirle que recuerdos. No lo hablé con nadie, ni con Julio, me daba vergüenza. Llegué a sentir que quien había pecado era yo y no mi madre. Durante estos meses he leído varias veces las cartas, siempre sola. En cada lectura me atropellaban los recuerdos. Por más que intento averiguar a qué hora y con qué pretexto pudo mi madre verse con su amante, no consigo encontrar la respuesta. Ella siempre fue demasiado inteligente para no despertar sospechas, tan santa que nadie la creyó pecadora. Me dio mucho coraje rememorar cómo nos exigió rectitud a mi padre, a mi hermano y a mí mientras ella vivía su romance furtivo de manera plena. Me retorcí de rencor al saberla mentirosa e infiel. Aborrecí su recuerdo durante varias noches hasta que la lucidez regresó y me di cuenta de que yo no soy nadie para juzgar a mi madre muerta. 3 meses después de su partida he decidido liberarme y perdonarla. Al fin y al cabo era mujer, a fin de cuentas era humana, ni santa ni pecadora. Sus baños diarios de pureza no lo eximieron del pecado. Se llevó a la tumba las causas de su debilidad y la historia de su amor clandestino. Comprendí la razón de sus rezos imparables y de sus obligatorias misas. Tal vez Eleonora intentaba transformar su arrepentimiento en perdón por medio de la oración, su fragilidad en fuerza y su pecado en olvido. Quemé la caja con las cartas en su interior y me llevaré su secreto a la tumba. Esparcí las cenizas de su pecado en el jardín de su casa y recé por su alma y por la mía. De alguna manera, darme cuenta de que mi madre era imperfecta me ha hecho bien. Me siento más humana, menos culpable, más relajada. Y como dijo Jesucristo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra.
Wow, doña Eleonora, la Inmaculada, ¿no? Bien. Pues, ¿qué les digo? Esas cosas pasan, ¿no? Y esta parte de la religión, pues también ahora ya con los años todo ese asunto se ha relajado, pero al menos México, pues un país de católico, apostólico, romano, en donde la religión sí ha tenido un protagonismo durante décadas, ¿no? En la manera en la que se educaba a las familias, como las costumbres, ¿no? El rezar, el ir a misa, pues sí, sí es algo que muy, muy cultural, muy de los países de América Latina. Entonces, eh, cuando llevamos, y no sé por qué, a veces yo creo por este tipo de historias nos pasa que pecamos con el pensamiento, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero cuando ven a alguien que es de verdad así como súper religioso y todo, yo y mis pensamientos cochambrosos siempre pienso mal, siempre pienso, por eso me las empecé a mascar, como dicen, de la historia cuando dijo ella, y llegamos a la casa de mi madre y empezamos a recorrer, yo, hagan de cuenta que dije, van a encontrar algo que demuestre que doña Eleonora no era tan inmaculada. Y miren, este, porque siempre pienso que a veces se refugian precisamente tras esa figura y en la religión porque quieren olvidar las cosas. Y pasa mucho también, ¿saben qué? En la medida en la que envejecemos, nos volvemos como más asiduos, ¿no? A la iglesia, más, eh, como que nos queremos acercar a Dios más para que perdonemos nuestros pecados. Si no, fíjense, para que perdonen nuestros pecados. A lo mejor no les pasa, pero por ejemplo aquí yo tengo un núcleo ahí cercano de conocidas que no salen de la iglesia, las señoras, ¿no? Una de ellas es mi tía, la que les conté la historia de que se fue a Estados Unidos. Sí les conté la historia, ¿no? El día del taller de Sanatuclan, que se fue a Estados Unidos y dejó a mis primos y luego trajo a otros hijos y un desastre. Ahora ya se la pasa metida en la iglesia. Este, ¿Se quedó dormido? Yo pensé que lo iba a decir. Pues sí, ya ves, tu papá lo sube. Entonces, es que los perros ahora todos durmieron con nosotros después del susto. Bueno, entonces, como que ahora ya está metida en la iglesia, ¿no? Ay, santo, santo. Entonces, siempre siento que hay como historias así de este tipo. Y pues de aquí lo que podemos rescatar, mm, pues realmente no es que doña Eleonora haya sido una mala madre, sí, o sea, no se le puede considerar una madre, porque no supieron maltrato, ¿no? Realmente fue una buena esposa dentro de todo, o sea, hacia su marido, ¿no? A pesar de la infidelidad, digo, cumplió, ¿no? Con sus deberes, con todo. ¿Qué creen ustedes que les pudo haber transmitido a sus hijos? Bueno, de Felipe tenemos una idea, ¿no? Los hombres no lloran, a lo mejor le enseñó esa parte a reprimir las emociones. Y de Jimena, pues tal vez eso, ¿no? Hacer también, a reprimir también sus emociones, a no manifestar placer, ¿no? Que yo creo que este es el punto más importante del relato, el no manifestar placer para, hacia el sexo, ¿no? Y todo eso, pero por fortuna, o sea, también Jimena logró hacer una pareja en la que pudo disfrutar de todo esto, ¿no? O sea, también no fue así como que tan impactante. Yo creo que más bien aquí viene la historia cuando se decepciona de su mamá, ¿no? Porque todo, imagínense, todo lo que me enseñó mi mamá, pues fue una hipocresía. El golpe es duro, ¿eh? O sea, y eso sí se tiene que trabajar en terapia, porque sí, bueno, la perdonas, no la juzgas, pero sí algo se rompió.
dentro de ti. Bueno, mis queridas, los veo mañana. Ajá, dice historia digna para una película. Cuídense mucho, que tengan un gran día y comentamos cualquier cosa en el grupo. Les mando un beso. Hasta mañana. Bye bye.